Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada Joy, mucho gusto. Hola. Ay, una disculpa, es que Mi no nombre me es Cecilia cargaba mi Castro equipo. y pues soy directora de Escora Sociense. De verdad es un gusto tenerla hoy con nosotros para abordar este tema que es tan importante. Entonces, a ver, ahora le voy a dar permiso para que pueda compartir su pantalla, si es que nos va a presentar algunas diapositivas. Sí, de hecho, lo que te iba a decir es que voy a entrar del otro equipo para que el otro equipo es el que me dé esa autorización de compartirles, porque no me quería vincular, entonces por eso lo tuve que hacer así doble. De acuerdo. Ahí, ahí va, ya se está conectando. Y te quería preguntar, listo, ya se conecta. Lo otro que te quería preguntar es si me confirmas el tiempo también que tenemos. Listo, ya entré, ya nada más si me das autorización. Sale con mi foto nada más. Listo, ¿me puedes confirmar si se ve mi presentación? Sí se ve la presentación. Gracias. Y también les pregunto si me pueden confirmar el tiempo que tenemos para el trabajo. En promedio puede ocupar una hora, estaría bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿quieren que ya comience? No sé si ya dieron una introducción o quieren que ya lo inicie de corrido. Bueno, paso a presentarte para que, conozcan quién eres. Bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a presentar el tema que es higiene menstrual como expresión de desigualdad en diferentes países. Hoy está a cargo Joy Valverde, que es licenciada en psicología, educadora en sexualidad, especialista en pedagogía menstrual, estudios de género en educación y derechos sexuales y reproductivos, egresada de maestría en género, sociedad y cultura y es creadora del proyecto Menstruación Consciente SLP. La pueden encontrar en sus redes como @menstruación consciente SLP. Muy buenas noches, Joy. Estamos muy felices de que estés aquí, así que bueno, puedes comenzar. Muchas gracias. No, pues antes que otra cosa, muchas gracias primero por la invitación, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también por el interés sobre el tema. La presentación que les voy a enseñar el día de hoy justamente está ideada para poder aterrizar al concepto de la desigualdad. Y no me quise centrar mucho como en las estadísticas mundiales porque esas, créanme, todos los días cambian. Entonces, me gustaría más hacer un abordaje desde los parámetros que nos llevan a concluir que la desigualdad es una situación existente, más allá de lo que nos puede decir el número que en realidad está vigente en las plataformas internacionales como la UNESCO, la Belén do Pará y la OMS, que todo el tiempo están haciendo sus actualizaciones. Pero en realidad la discusión social sobre el por qué hablamos de desigualdad a veces no queda clara. El número no siempre nos rectifica por qué una idea o un concepto tendría que tener esa mirada. Y justamente esa es la idea del día de hoy. Eh,
me gustaría que iniciáramos entendiendo que hay un contexto y este contexto está situado en una historia. Esta historia no solamente es una historia circunscrita en los cuerpos personales, vaya, no es solamente la historia menstrual de Claudia o la historia menstrual de Juana o la historia menstrual mía, es la historia menstrual también colectiva, es un proceso histórico y por tanto entonces al ser histórico hay que entender que cuando hablamos de historia y cultura, pues hay un concepto que nos puede arrojar como mucha, dilucidar muchos de los conceptos que están entreramados e imbricados, que es la corporeidad. La corporeidad es el estudio de una triada que es el cuerpo, el sujeto y la cultura. No es lo mismo vivir en un cuerpo menstruante, en una cultura patriarcal, siendo un sujeto político mujer, que vivir en una cultura, por ejemplo, en donde ya hay muchísima más legalización y mucha más legislación sobre el tema que en otro espacio. La cultura también es un evento histórico, quiere decir que aún estando, por ejemplo, yo en México, no es lo mismo hoy 2021 que hace 10 años, aún siendo el mismo sujeto, aún teniendo el mismo cuerpo y perteneciendo a una cultura que aparentemente es la misma. Eso entonces nos abre la brecha de que esto tiene una idea también sobre qué tanto hemos hecho estudio y qué tanto también hacemos legalidad sobre esos estudios. Cuando hablamos de menstruación hablamos de un derecho humano. El problema es que un derecho humano normalmente tarda entre 100 y 150 años para recorrer toda su línea histórica. Nacer desde una necesidad o ser reconocida como una necesidad, posteriormente tener un proceso de lucha donde hay una pugna sobre que esto sea reconocido, entendido y visualizado para poder hacer también una intervención social. Posteriormente hay un reconocimiento en donde la mayoría de los procesos que ayudan a circunscribir que las cosas cambien, como las legislaciones, los espacios jurídicos, las instituciones vigilantes del Estado, el Estado por sí mismo, pueda ser atravesado, homogeneizado en el tema y también que pueda hacer una intervención pues lo más prudente que se pueda. Y por último, muy por el último, el goce. Si hablamos que en realidad desde el 2014 apenas si estamos nombrándolo como una necesidad humana, en realidad nos resta un buen tiempo de trabajo para que pensemos que este tema ya es un tema pues saldado, ¿no? Ya es una deuda histórica humana saldada. Y que esto no solamente, cuando hablamos de goce, podría parecer que solamente le remite a las menstruantes, solamente este es un goce humano y que como humanidad también habría una gran evidencia de que en específico las personas que no menstruan también pueden tener mucho goce sobre el alcanzar este derecho. Pensémoslo incluso como un sesgo cultural. El discurso crea un proceso cultural importante. Piensen en cómo se le llama la menstruación en donde ustedes viven, o ya sea que ustedes mismas lo hayan dicho en algún momento o ustedes mismas lo hayan escuchado. El nombrarlo, el que estamos enfermas, el que estamos inhabilitadas, el utilizar eufemismos que son masculinizantes como Andrés, que son aparte despersonalizantes, sacarlo de la experiencia del cuerpo. E incluso, y aquí estoy poniendo solo algunos que son súper políticamente correctos, pero existen muchísimos otros que su intención aparte es peyorativa, tiene una intención de ser hostil, de infringir un proceso de hostilidad sobre la persona que se le está nombrando. Y eso es interesante e importante porque quiere decir que la mayoría de las personas, ya para cuando llegamos a nuestra primera menstruación, ya sabemos, estamos socializadas en esta cultura que está alrededor de la menstruación. Quiere decir que las menarcas, las niñas que llegan a sus primeras menstruaciones, ya vienen culturizadas con estos conceptos. Y una gran evidencia de ello es que se generan subculturas y también códigos de sobrevivencia, incluso cuando todavía ni siquiera se pasa por la experiencia corporal. La mayoría de las niñas ya sabe el significado de muchos de los procesos que se necesitan para sobrevivir a un ambiente hostil, como es el espacio y el sistema cultural patriarcal hacia la menstruación. En realidad, el cuidarnos sobre estar manchadas o sobre ser visualizadas sobre una mancha no tendría por qué significar una evidencia de violencia. Sin embargo, sí está ligada a ello, aunque no necesariamente la hayamos vivido. Más bien es una forma preventiva de no vivirla. Todo el tiempo hay una amonestación social, pero también hay un riesgo latente sobre la vida y sobre
la vivencia en dignidad y en seguridad de las menstruantes. Un gran ejemplo sería en Uganda. Uganda, África, es un lugar en donde políticamente, geopolíticamente, hay un proceso de legalidad importante sobre la autorización de el que se ejerzan violencias correctivas hacia las menstruantes cuando lo hacen de manera pública. Esto quiere decir que si una niña o una mujer es vista o encontrada menstruando y manchándose en un espacio público como la escuela o su trabajo o la calle, pueden los demás hacer violencias correctivas y es perfectamente legal. El problema es que esas violencias correctivas pueden pasarse la mano, literalmente, y ejercer desde violencia sistemática, violencia sexual o incluso feminicidios. La evidencia no es solamente hacia las niñas, no tiene algo que ver con la edad, aunque sí muchas veces se asocia a un proceso de infantilización sobre las menstruantes. Y de hecho, los discursos de él no parece que eres como una niña o no te cuidas o ya eres adulta o ya eres grande, ya te deberías de cuidar, justamente refuerza esta idea de que parece que es algo sobre la infantilización. Sin embargo, mujeres que aún siendo adultas, incluso aún teniendo condiciones de poder o espacios de poder, muy probablemente también siguen haciendo estos ejercicios de sobrevivencia a un espacio hostil. Es más fácil que una persona salga al espacio público sin mayor problema y sin mayor conflicto con un pedazo de papel en la mano, porque todas las personas orinamos y todas las personas sobramos y la gran mayoría de las personas, sobre todo en Latinoamérica, utilizamos papel de baño o papel para el baño para higienizarnos, a que salgas tranquilamente con la misma calidad de seguridad a tu espacio de convivencia social como tu trabajo o tu escuela, con una toalla en la mano, con un tampón o más si es una estrategia reusable. Con la asociación de que si es reusable, muy probablemente entonces está sucia. Y lo digo entre comillas. Entonces, este proceso evidentemente tiene mucho que ver con la socialización hacia no solamente la cultura alrededor de la menstruación, sino también el sesgo que genera. En principio, genera una asociación aprendida sobre el desagrado o el asco hacia la sangre y en específico hacia la sangre menstrual. La evidencia es que la mayoría de las personas no tenemos una fobia hacia la menstruación, sino más bien hay un asco aprendido que detona una gran diferencia y un ejemplo claro sería si podemos ver series, televisión, películas, imágenes donde emulan operaciones quirúrgicas o donde hay destazados, desviscerados, decapitados, podemos perfectamente visualizar un accidente en la carretera o abrir una imagen hasta que se pixelee, tratando de ver lo más certeramente posible la escena, sobre todo si hay sangre involucrada, y no desasociarnos, no desestructurarnos, e incluso poder platicar, continuar con nuestra dinámica diaria, convivir, comer, si estamos viendo una película y hay una evidencia sobre sangre y poder seguir comiendo mientras lo estamos viendo, en realidad es claro que no tenemos un asco hacia la sangre en general. De hecho, muchísimas personas comen carne sin entender que previo a eso, minutos incluso antes de tenerla en su plato, estaba envuelta en sangre. Pero el asco realmente hacia la sangre menstrual es un proceso de misoginia internalizado muy interesante porque es a partir de una socialización muy específica. Hay un modus operandi y hay todo un proceso socializante para que esto se logre, se efectúe. Les pongo un ejemplo gráfico. Si esta mancha no estuviera evidentemente ni en el trasero ni en el pubis, sino más bien estuviera en el brazo, en el antebrazo, en la espalda, en el pecho, en la pierna, es muy probable que si esa mancha la aportara una persona, por ejemplo yo, y caminara, no sé, en la calle con esta mancha, es más probable que tuviera acceso a que alguien me asesore, me apoye o me ofrezca ayuda, porque pues, probablemente lo está intencionando a que puedo estar herida. Pero si la mancha cambia y se queda en el trasero o en el pubis o en un espacio físico como alrededor de, por ejemplo, un sanitario, es muy probable que se asocie a que es menstruación y entonces la actitud de las personas es muy probable que cambie. La cercanía o el apoyo es muy probable que se limite e incluso si se acercan las personas a apoyarme, no va a ser por un apoyo en la idea de mi sobrevivencia o de mi bienestar físico, sino más bien en cuanto al apoyarme, que los demás no me vean. Es un cuidado socializante. Y eso tiene una evidencia de sesgo
Quiere decir entonces que justamente para evitar estas situaciones, que en realidad no es que la salud de las personas menstruantes esté de por medio o esté en peligro, sino más bien la seguridad social a las personas menstruantes es la que se pone en peligro porque está evidenciando un espacio hostil. Genera también el que no haya acceso a empoderamiento ni vivencia académica, laboral y social para muchas niñas y para muchas mujeres. En realidad existen muchísimos estudios que evidencian cuántas veces o con cuánta frecuencia sigue sucediendo esta evidencia de que muchas niñas y muchas mujeres no van a sus espacios de socialización por el miedo a ser violentadas de esta manera, que va desde gritos, insultos, burlas, hasta videos que se pueden viralizar y evidentemente eso también es una violencia correctiva. Tal vez no sucede como este caso que les pongo de Uganda, en el que puede haber apedreos públicos, pero sí es una forma de violencia sistemática pública que incluso puede ser para más tiempo, porque queda una evidencia que se puede estar haciendo recurrente en cuanto a utilizarse como una forma de flagelar no solamente a la víctima, sino también al colectivo cercano a la víctima, a otras mujeres y a otras niñas, advirtiéndoles al grado o el peligro que se pueden pues sí, acercar si son encontradas de la misma manera. Esto no es algo nuevo, en realidad tiene el proceso de socialización hacia la cultura menstrual desde el generar este dejo de discriminación y evidentemente también de injusticia. Tiene generaciones creándose. Les pongo un ejemplo histórico. Piensen en Caperucita Roja. Es un cuento nórdico de por ahí de 1800, más o menos. Caperucita Roja, grosso modo, es una niña menarca. Está, de hecho, embestida de color rojo justamente porque es una niña que está entre los 10 y los 14 años viviendo sus primeras experiencias menstruales y es denotada de los demás para ser vista, para ser notada, literalmente, que está menstruando. Recuerden mucho del discurso que muy probablemente en sus escuelas o en sus casas o en sus espacios de primera formación les dijeron acerca de la menstruación y las asociaron directamente a la reproductividad. ¿Qué es lo que puede empezar a pasar a partir de que empieces a menstruar? Que puedes empezar a quedar embarazada. En realidad, la simbología de la mancha no es hacia la mancha física de sangre, sino más bien hacia la mancha simbólica del poder quedar embarazada, sobre todo fuera del matrimonio. Caperucita Roja es una de las muchas historias de forma antropológica estudiadas que hablan acerca de la menstruación como una forma de socializar a las niñas en cuanto a los peligros del mundo. Y en este caso, Caperucita Roja es un cuento sobre el consumo sexual, sobre la violencia sexual y la violación, animalizando a la figura masculina, ¿no? Y piensen en todos los discursos que han escuchado alrededor de su vida sobre el que los hombres son como animales, el que los hombres son incontrolables, el que, no sé, no hay forma de detenerlos, el que si tú te vistes de cierta manera, pues los estás provocando, tal cual como si fuera una versión animalesca de personas que evidentemente tienen criterio, autonomía y decisión sobre sus propios actos, que en este caso es la violencia. Entonces, Caperucita Roja, en realidad, el lobo no se la quería comer, el lobo la quería violar. Y por lo tanto consumirla, ¿no? Consumirla de manera sexuada. Otro ejemplo de manera histórica, que ahí estoy dando un brinco anacrónico enorme hacia 1935, 37 aproximadamente, lo pueden googlear como la historia de la menstruación. Es un video que dibuja Walt Disney con el dinero de Kotex para hacer la promoción de sus primeros stock de toallas desechables. El problema de este video son los 8 minutos restantes. Los 2 primeros minutos que son introductorios es una explicación muy a grosso modo de una forma biologicista sobre las hormonas y sobre qué es lo que produce o genera la presencia de las primeras menstruaciones. En realidad no es un mal discurso, el problema son los 8 minutos restantes, que es un discurso socializante sobre la feminidad. Cotex reproduce un modelo mercadológico que sigue existiendo hasta la fecha. En México, un gran ejemplo sería la marca Lomecan, que produce y mercantiliza un producto que es para candidiasis o para hongos vaginales, que es de autoconsumo, de automedicación y de venta libre en farmacias, lo que genera también resistencia y es una cultura que evidentemente brinca la idea de que es importante ir a ser asesorada por un experto en salud antes que automedicarte. Pero Lomecan en México utiliza el eslogan para las niñas bien. Baja a tierra un concepto que es real. A cualquier persona le puede pasar y no tiene nada que ver ni con tu moralidad ni con tu sexualidad.
Por lo tanto, entonces, como le puede pasar a cualquiera, incluso a las niñas bien, pues entonces es perfectamente normal que lo compres. En realidad, el concepto de venta no es para la usuaria, es para el alrededor de la usuaria, para poder bajar la probabilidad de ser aminorada en cuanto a su moralidad y que pueda comprar el producto. Ni siquiera para su bienestar en cuanto a salud, sino más bien para un consumo sistemático de un producto. Bueno, Kotex hizo exactamente lo mismo gracias a Walt Disney. Lo que hizo fue el que hace un discurso en el que nombra la historia o la línea vital de una niña desde sus primeras infancias hasta la madurez, diciendo, bueno, la menstruación es natural y tienes que tomar en cuenta que tiene una gran ventaja. Esto es para dar el fruto de la vida. Evidentemente, primero te tienes que casar de blanco porque pues tienes que cumplir con el formato del ser y estar en cuanto al ser madre esposa ante el sistema productivo capitalista y heterosexual. Entonces, en realidad estos discursos los podemos encontrar de muchas formas de manera nueva. Vuelvo a hacer un brinco anacrónico enorme al 2020, 2021. Piensen, por ejemplo, en la publicidad impresionante que tenemos en redes sociales sobre el uso de aplicaciones para el control del ciclo menstrual, que en realidad no controla absolutamente nada, solamente son plataformas en donde vas a llenar información y esa información de manera algorítmica genera predicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no está tasado en información real sobre la usuaria, sino más bien toma la información de la usuaria y hace una estadística mundial y sobre esa estadística arroja una cierta información predictiva para todas las usuarias. Por eso, entre más usuarias y entre más información, pareciera que es más exacto, pero en realidad no está hablando de tu ciclo en específico, sino usa tu ciclo para poder dar información a más población. Y eso, además, punto y aparte de toda la información que le estamos dando a muchísimas marcas que están utilizando de manera mercadológica toda esa información, pues también estamos generando un sesgo importante, porque la mayoría de las marcas que están generando contenido y que aparte es un contenido que se considera de categoría educativa, sobre todo en redes sociales, está haciendo justamente, utilizando esta información para poder hacer este contenido que llega al público deseado. Estos eslogan que les estoy poniendo hoy se publicaron el día de hoy, literalmente. Pictoline y Tena los publicaron el día de hoy en sus redes sociales, con un alcance impresionante de varios millones y con una aceptación bastante importante en sus estadísticas poblacionales. Eso quiere decir que es información que está sirviendo, y no necesariamente porque sea información buena, sino más bien porque está nombrando lo que el público desea que sea nombrado. Quiere decir entonces que están construyendo una serie de informaciones y de contenido que muchas veces tiene un sesgo, que no tiene un contenido científico y que más bien tiene un interés comercial. Estos contenidos los están creando marcas de productos desechables. En algún momento también muchas marcas de anticonceptivos también están creando contenido para hablar del ciclo, cuando literalmente los anticonceptivos no permiten que tengas ciclo. Entonces, es una evidencia bastante tramposa y que evidentemente también al no ser creadores con una base científica, pues también pueden tener muchos errores. Les pongo el ejemplo de Saba. Saba, en la imagen que pueden encontrar al lado izquierdo, se podrán dar cuenta que en donde está la vulva, ponen el clítoris en el introito vaginal, cuando realmente, pues evidentemente no está ahí. Y aunque se hayan disculpado, en realidad no modificaron la imagen. Y esta imagen la han utilizado para muchas veces, incluso para dar clases en escuelas. Entonces, en realidad es un tema bastante importante porque genera un sesgo y ese sesgo puede amplificar peligrosamente pues las condiciones y la situación de discriminación y también de el que exista una tasa o un sesgo, pues, digo, por decirlo de una manera como muy, muy bonita y muy elegante, un sesgo que puede generar mucha más misoginia y mucho más desprecio hacia las corporalidades femeninas, hacia las corporalidades menstruantes y pues sobre todo hacia las condiciones de desigualdad alrededor del mundo. Estas condiciones generan hábitos. Hay que entender que no es como tan sencillo decir, bueno, no importa, en realidad el usuario está decidiendo. El problema es que las usuarias generalmente decidimos sobre lo que utilizamos, cómo pensamos y qué productos utilizamos para ciertas experiencias de nuestra vida, que en este caso, por ejemplo, es la menstruación o el ciclo menstrual, a partir de un sesgo.
Y ese sesgo tiene mucho que ver con nuestro contexto. La mayoría de las personas generan rituales y hábitos de higiene y menstruales a partir de lo que dicen estos discursos públicos que tienen una influencia hacia tener una venta y no necesariamente hacia educarnos hacia nuestra salud. Y eso es bastante peligroso. Les pongo un ejemplo muy simple que a lo mejor muy probablemente no lo habían pensado. Piensen por qué se cepillan los dientes. Es muy probable que hayan aprendido a cepillarse los dientes a partir, primero, de un comercial y segundo, o en segunda categoría, como suele suceder en Latinoamérica, por una campaña de salud oral o de salud bucal de alguna compañía que se dedique a productos bucales que haya ido a su escuela o a su espacio cultural social. Diciéndoles que el cepillado con estos productos era indispensable para poder mantener una salud oral. Y generalmente uno de los conceptos principales es que nos dicen que hay que cepillarnos los dientes para poder controlar las caries o desilusión. Las caries es una enfermedad de transmisión bucal. Quiere decir que alguien más se las transmitió. No tiene nada que ver con si se cepillan bien o no. El cepillado realmente es para estimular la vasodilatación de las encías, para mantener las condiciones de circulación y microcirculación adecuada y para quitar restos de alimentos. No controla la incidencia a caries. La caries tiene más que ver con tu sistema inmunológico y con que no tengas transmisión de alguien que ya tiene caries. Como ese, millones de ejemplos, pero voy a aterrizarlos en los que tienen que ver al tema que estamos tratando el día de hoy. Piensen en todo lo que colocan en su cuerpo todos los días de manera habitual y que le llaman hábitos higiénicos. Perfume, desodorante, champú, maquillaje, limpiadores multiuso, esterilizantes, homogenizadores, cosas para limpiar el piso, para limpiar el sanitario, para limpiar la ducha, aerosoles para ambientar sus espacios, para dar un buen aroma. Bueno, todos ellos tienen una etiqueta y tienen sus componentes de manera pública. La mayoría de estas empresas justamente se lavan las manos en la idea de él, yo aviso qué es lo que tiene mi producto y así la persona lo quiere consumir, es asunto de él. El problema es que la mayoría de los consumidores compramos inadvertidamente pensando que lo que dice el comercial es totalmente cierto y confiando que quien nos está avisando sobre el comercial nos está diciendo la verdad. Si ustedes revisan las etiquetas se darán cuenta que muchos de esos productos, sobre todo los primeros 5, que es los que tienen más cantidad del producto, van a ser elevadamente tóxicos. Y quiere decir que su cuerpo está diariamente conviviendo con una cantidad de toxinas bastante impresionante. A lo largo de la vida generamos resistencia, pero eso no significa que el cuerpo debería de lidiar con esta cantidad de productos químicos que van haciendo también bioacumulación. Piensen específicamente en la piel, es un órgano y la piel es un órgano que aparte va a tener absorbencia. Todo lo que toca la piel a los 2 minutos está en el torrente sanguíneo y lo que toca las mucosas como la nariz, la boca, los ojos, los oídos, la garganta, el ano y la vagina van a tener una entrada más directa en menos tiempo de los 2 minutos. La mayoría de las personas, por ejemplo, un hábito común de higienización o que le llama higiene es bañarse. El problema es que una vez que te bañas hay que tener un proceso de oreación y de hidratación adecuada al órgano de la piel. La mayoría de las personas ni se pone emolientes suficientes, o sea, vaya, no hidrata la piel de manera adecuada, la lastima al tallarla con productos o con cosas que son demasiado abrasivas, la deja al vivo, la deja herida, la deja descamada, la deja sin proceso de poder repararse y aparte se viste todavía mojada. Eso quiere decir que está proliferando más bacterias que si no se hubieran bañado. Eh, entonces, el concepto de higiene que tenemos la mayoría de las personas realmente es un concepto errado. El concepto por etimología, higiene, significa la extensión de la salud. No tiene nada que ver ni con la limpieza, ni con la exfoliación, ni con oler bien, ni oler a rosas, ni oler a manzanilla. Todos esos conceptos se los debemos a una publicidad que es bastante engañosa. Piensen, por ejemplo, en las mucosas, específicamente la mucosa vaginal. La mucosa, como cualquier otra, va a generar moco, por eso se llama mucosa. Y este moco permite mantener homeostasis, que es la estabilidad de tanto el pH como de la microbiota que tiene que vivir dentro de. Y esta microbiota tiene un aroma particular personal. Esta idea de que todas las vaginas o todas las vulvas tendrían que tener un aroma idóneo o adecuado, pues es realmente una falacia.
Más bien el aroma tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico. Les presento un ciclo vicioso que es bastante común. El utilizar un pantiprotector, sobre todo de calidad desechable, que está hecho a base de plástico, va a generar un cambio de pH importante, va a modificar la microbiota, va a hacer que se estimule la creación de más moco, por más irónico que parezca, que lo pones para controlar la humedad, y va a generar que te sientas más húmeda. Eso va a ser un ciclo vicioso al querer volver a tener contacto con otro pantiprotector, y eso se vuelca uno tras otro, tras otro, tras otro, generando una desestabilidad crónica. Muchos lo debemos a la educación que tenemos, pero en realidad piensen que la educación no es simplemente el darnos información o aventarla, también es estimular un pensamiento crítico sobre la información que nos están dando. Muchas personas podríamos decir que tuvimos educación sexual en nuestras escuelas. El problema es que en realidad no tuvimos educación sexual per se, sino más bien tuvimos educación reproductiva y en todo caso anticonceptiva de manera técnica. Eso significa que nos dieron premisas menstruales que tal vez no están basadas en conocimiento real ni en conocimiento funcional para nuestra salud, para cuidar nuestra salud, generando autocuidados reales, verdaderos y sustentables. Una de las premisas menstruales más básicas es que asociamos a la menstruación con el no estar embarazadas y pues, o desilusión, porque en realidad el hecho de menstruar no nos asegura ni que tenemos condiciones para poder ser fértiles, y por eso muchísimas mujeres viven niveles de frustración bastante altos al decir, pero si yo estoy teniendo un ciclo de 28 días, no entiendo por qué no me puedo embarazar. Porque el tener un tiempo específico entre una menstruación y otra en realidad no nos dice mucho. Hay que ver cómo están los niveles de hormonas, hay que ver cómo está el nivel de pH, hay que ver cómo está el sistema inmunológico. El proceso de gestación tiene totalmente que ver con un proceso metabólico e inmunológico más que con un proceso físico. Hay otras premisas menstruales sobre el ideal de que si expulsamos un sangrado, estamos menstruando. Y no, realmente a través de la vagina podemos expulsar diferentes tipos de sangrados y no todos son menstruación. Al único que le podríamos llamar menstruación es al que cumple los criterios de haber tenido un ciclo previo. Por lo tanto, entonces, cuando tomamos anticonceptivos, no estamos teniendo ciclo, estamos teniendo una expulsión de sangrado por deprivación del mismo componente o droga que estamos consumiendo, haciendo una emulación. Quiere decir entonces que es un sangrado placebo y no necesariamente menstruación, porque justamente el ideal buscado o el objetivo del anticonceptivo es evitar la ovulación. Si no hay ovulación, tampoco hay creación de endometrio madurativo, y si no hay endometrio madurativo que podamos expulsar a través de la descamación vía vaginal, tampoco hay menstruación. Ese es un sangrado que está provocado por la misma fórmula, y como ese hay sangrados no ovulatorios, sangrados por quistes, condilomas, miomas, y un larguísimo etcétera, que a todos les podremos llamar menstruación, pero realmente no lo son. Quiere decir entonces que la experiencia menstrual está llena no solamente de prejuicios que vinculan a un nivel de violencia sistemático cultural, sino también a la anulación del entendimiento personal de qué es la experiencia menstrual para cada una, haciendo entonces que nos sintamos perdidas todo el tiempo, porque en realidad hay una exigencia más cultural que fisiológica o médica sobre el entendimiento de nuestro cuerpo. Cuando pasamos de la infancia a la etapa fértil, en realidad pasamos de tener otras condiciones, de ser lineales a ser cíclicas. Y cuando no entendemos cómo es esa función cíclica, fácilmente podemos simplemente hacer intervenciones que están anulando el proceso cíclico, que es necesario para nuestra salud, y en segunda, a tampoco tener entendimiento y vivir sesgadas a un montón de miedo de, por ejemplo, embarazarnos, cuando no es tan sencillo poder embarazarnos en realidad. Necesitamos condiciones muy específicas y coincidentes para poder lograrlo. Por lo mismo, entonces, la ciclicidad tiene dos partes importantes. Una es el ciclo menstrual y la otra es el ciclo de reproducción, que en realidad no son lo mismo, aunque muchas veces nos lo manejan como sinónimos. Piensen, por ejemplo, en qué es lo que arrojamos al menstruar. Al arrojar el menstruo, estamos arrojando no solamente sangre, en realidad estamos haciendo la descamación del endometrio. Y este endometrio puede presentarse con diferentes características dependiendo también de nuestros niveles de salud. Muchas menstruantes ni siquiera conocen sus propios arrojos de endometrio, una porque no quieren o no pueden tener vínculo con su sangre, porque lo asocian a un desecho, cuando realmente es un producto biológico recién creado y cuando mucho con unos 5 minutos de descamación previa. O sea, se acaba de descamar del endometrio. Y en segunda, por desconocimiento.
Muchas veces también puede ser porque los insumos que estamos utilizando como desechables, tanto toallas como tampones, están alterando el tejido y no nos permiten tener una visualización real de lo que estamos arrojando y por lo tanto tampoco una lectura de estos fluidos. Es importante entender qué es lo que estamos arrojando cuando tenemos convivencia con los fluidos. Piensen, por ejemplo, en la mucosa nasal. Si ustedes se suenan la nariz y la mucosa sale color verde, pues les está avisando el que están presentando una infección. Pero si su papel o lo que estén utilizando para sonarse la nariz les cambia el color de la mucosa que están arrojando, muy probablemente tampoco van a poder tener una lectura real. Bueno, lo mismo sucede con los insumos menstruales. Estos insumos, al tener contacto con la sangre, cambian el color y cambian las condiciones. Y eso nos impide también tener una lectura real y una lectura fidedigna. También hay que entender que el cerebro está adaptado para tener aberración y tener una distancia con fluidos que pueden ser peligrosos o potencialmente patológicos. El aroma está vinculado a que si está pútrido y huele mal, va a tener un rechazo natural. El problema es que ese aroma no es natural del útero. El útero, el cervix, la vagina, no huelen naturalmente así. Esa es evidencia de la proliferación de bacterias en los insumos menstruales que estamos utilizando. Vaya, los insumos vienen con un bagaje de bacterias que se prolifera con el contenido de nuestro fluido, cuando el fluido por sí mismo no lo hace. Más bien lo que hace es que tiene una gama muy rica de oxígeno, de pigmentación y de hierro, tanto que puede manchar no solamente los calzones, sino también los insumos menstruales, sobre todo los reusables, que podemos ver la evidencia a lo largo del uso de estos mismos. El tono de la menstruación todo el tiempo también nos podría estar avisando de cómo está nuestro nivel de salud. Por ejemplo, las gamas muy pálidas evidentemente nos están diciendo que estamos solo arrojando mucosa y no necesariamente la presencia del endometrio o en su defecto hay una falta de homeostasis sobre nuestra salud hormonal. Un color naranja nos podría estar avisando sobre una infección uterina o una infección vaginal no tratada. Un color rojo, cafezoso, tirándole a casi negro, pues evidentemente nos está hablando de falta de oxigenación. Y hay que entender también que muchas veces esto es por un desapego sumamente profundo a que no entendemos cómo funcionan estos ciclos. La forma más fácil de poder evidenciarlo sería el que aprendamos a hacer documentación y bitácoras. El problema es que la mayoría de los ciclos que tenemos alrededor de nosotros son ciclos que se basan en ciclos que son de ritmo de nuestros propios ciclos bioindividuales. Las mujeres tenemos ciclos de entre 21 a 40, 50 días, cuando los ciclos sociales, laborales sobre todo, son de 24 horas. Esto interrumpe por mucho el que la documentación y las bitácoras no sean funcionales en la vida de diario y por lo mismo entonces la lectura sobre nuestros biomarcadores van a ser básicamente como leer algoritmos, ¿no? Como leer jeroglíficos. Alguna vez me decía una niña, es que realmente yo lo veo y entiendo que son números, entiendo que son letras, pero no entiendo a qué se están refiriendo. Claro, porque se nos hace casi imposible poder hacer una lectura de estos biomarcadores que todo el tiempo nuestro cuerpo nos está avisando a través de la temperatura, a través del cambio de mucosa, a través del cambio de la sensación vulvar, a través del cambio de la sensación a nivel cerebro. Y todo está a base del vínculo, a base del eje sistemático de entender cómo es el proceso de la ovulación. Previo a la ovulación hay un nombre y posterior a la ovulación hay otro nombre. Y eso depende desde dónde lo queremos ver o entender. Si estamos hablando desde los ovarios, va a haber procesos foliculares, ovulatorios y lúteos. Si estamos hablando desde el útero, va a haber procesos que están haciendo una descamación del endometrio, posteriormente un proceso proliferativo, ovulatorio y después secretor. Si estamos hablando del ciclo por sí mismo, estamos hablando de la preovulación, la ovulación y la posovulación. Entonces, en realidad, incluso el llamarle ciclo menstrual, al poner a la menstruación como el eje de visualización de todo el ciclo, podría ser incluso un error. Y lo que genera entonces es que pongamos más atención hacia la expulsión de un fluido, sobre todo sanguinoliento, a la salud de lo que sucede de una menstruación a la otra, que realmente esa es la condición del ciclo. Este inicia en el cerebro. Y piensen entonces que cuando hablamos de salud y cuando hablamos específicamente de la estabilidad o la extensión de la salud, que es realmente el concepto de la higiene, hay que entender que todo lo que afecta al cerebro va a afectar al ciclo y por lo tanto también va a afectar a la menstruación. Piensen todo lo que afecta al cerebro, específicamente a la glándula pituitaria.
Va a afectarla el estado emocional, va a afectarla qué comemos, va a afectarla con quién nos vinculamos, va a afectarla el nivel de estrés con el que estamos sostenidas a lo largo de nuestra vida, va a afectarla el uso de pantallas, va a afectarla el ruido ambiental que tenemos y eso va a cambiar también nuestros patrones. El patrón ovulatorio específicamente, entendiendo que realmente este es el eje que marca toda la salud del ciclo, tiene dos fases específicas. Y estas dos fases específicas las podemos visualizar perfectamente a través de la temperatura. Se los pongo de manera separada. Las temperaturas bajas nos estarían hablando de el que estamos preovulatorias. Estamos a punto de ovular y por lo tanto nuestra temperatura baja para poder hacer un periodo refractario y prepararnos para el gran evento. Una vez consolidada la ovulación, la temperatura va a subir para poder generar condiciones también fértiles. Fértiles ni siquiera para el óvulo, fértiles incluso para poder sostener la vida también del esperma. Cuando hablamos de que somos fértiles, ni siquiera estamos hablando solamente del hecho de que ovulamos, sino también de que sostenemos vida. El esperma, una vez que entra al cuerpo, necesita condiciones de calor específicas para poder sobrevivir, de pH específico para poder sobrevivir, y eso lo hace a través de las criptas del cervix. Vive dentro del cervix de 5 a 7 días. Por lo tanto, entonces, el solo hecho de saber cuándo estamos ovulando a través de una aplicación predictora, evidentemente tampoco nos da mucha información sobre el riesgo que estamos haciendo si lo estamos utilizando sobre todo como un anticonceptivo. Por lo tanto, entonces, sobre todo cuando utilizamos elementos que no nos están permitiendo vivir estos ciclos, como los hormonales, pues estamos rompiendo completamente ese bagaje y esa información y por tanto, entonces estamos aún más perdidas. La mayoría de los rituales que usamos de manera social, como el uso de pantallas de manera excesiva, el uso de luz azul todo el tiempo, el uso de luz artificial en horarios en donde el sol ya no está presente, pues genera también una modificación de la morfología y de la neuroquímica cerebral, cambiando también la expectativa sobre la alimentación. Muchísimas veces el cuerpo está pidiendo a través de antojos cosas que le hacen falta. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen antojos hacia cosas dulces o hacia harinas, muy probablemente está teniendo una falta calórica en su dieta. Y no es que necesariamente necesite específicamente harinas o grasas, más bien lo que necesita es factores calóricos de alto potencial, que sean carbohidratos resistentes y no necesariamente carbohidratos simples. El problema es que la mayoría tampoco tenemos educación sobre la higiene alimenticia. Eso lo generan nuestros órganos diana. Estos órganos diana todo el tiempo están hablándose entre uno y el otro. Eso se llaman ejes. Específicamente el eje más importante es el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Y este eje es el que básicamente interrumpe cuando utilizamos anticonceptivos y cuando también utilizamos otro tipo de medicaciones, sobre todo psiquiátricas. Eso quiere decir que cuando incluso nos automedicamos para tomar, por ejemplo, una pastilla para dormir mejor o para tener más actividad alrededor del día y sentirnos más eufóricas, pues estamos rompiendo el contacto y la comunicación de estos ejes tan importantes. Y si se fijan en los lugares de los órganos diana, es donde normalmente podemos sentir condiciones premenstruales, sobre todo si están vinculadas al dolor o a las molestias. Por lo tanto, entonces, para hablar que hay ciclos con condiciones saludables, hay que entender que necesitamos que cumplan con ciertos requerimientos, que no exista dolor, que exista una duración estable, sostenida y regular del ciclo. Y cuando hablamos de regularidad, no estamos hablando de un número como el de 28 días, estamos hablando de una regularidad propia. Si yo toda mi vida he tenido ciclos de 30 a 31 días, en realidad yo no estoy siendo irregular al concepto de 28, que vuelvo a lo mismo, es un estándar mundial. Más bien, yo tengo mi propia regularidad, igual que tengo mi propio tipo de metabolismo, igual que tengo mi propio tipo de pH, igual que tengo mi propio tipo de microbiota. Tiene que haber una cantidad de sangrado considerado dentro de los estándares de salud y eso habla completamente de nuestra calidad cardiovascular. Qué tanto y qué tan rápido y qué de tan buena manera se puede recuperar el cuerpo ante la descamación del endometrio, vaya, ante una herida y que cicatrice posteriormente de manera saludable sin que se lleve miometrio o parte del músculo del útero en el proceso. Que exista una duración considerable dentro también de los estándares que llamamos saludables y que haya ausencia de síndromes. No solamente síndrome premenstrual, sino también de otros síndromes metabólicos como la falta de, o más bien la presencia de resistencia a insulina.
Piense, por ejemplo, en las condiciones diarreicas o de estreñimiento que muchas pueden asociar al momento de la menstruación. Estos procesos generalmente tienen que ver con las convivencias con algunas hormonas que están inundando el cuerpo, que se llaman prostaglandinas, y que afectan a lo músculo liso, en este caso al intestino y al útero. Eso genera también que haya una respuesta inflamatoria y vasodilatante de no solamente estos órganos, sino de todo el perímetro pélvico. Por lo tanto, entonces hay que entender que cuando hablamos de menstruación no solamente estamos hablando del útero, estamos hablando literalmente de todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la digestión. Por lo tanto, entonces, la menstruación es un evento metabólico. Cómo está nuestro metabolismo, incluido cómo están nuestras hormonas, cómo está nuestra digestión y cómo está nuestro sistema inmunológico, van a perpetuar que también están también nuestros órganos involucrados y el sistema de estos órganos. En específico, la estructura útero-vulvar. Quiere decir que está conectado lo que sucede a la vulva, afecta al útero y lo que le afecta al útero también le va a afectar a la vulva. Y va desde autocuidados, sobre todo autocuidados que no son necesariamente tan adecuados de estarlo sosteniendo, como las automedicaciones con medicamentos de venta libre, como el uso de desodorantes, el uso de jabones, el uso de desechables o de estrategias invasivas, incluso hasta penetraciones violentas que lastimen la cavidad vaginal, el introito vaginal y el cervix. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un corte al útero, podríamos realmente dimensionar el tamaño que tiene el útero. En realidad es un órgano demasiado pequeño para que a muchas les genere tantos problemas. Lo que sucede más bien es que generalmente cuando suceden este tipo de problemas, tanto dolor como molestias como inflamación, estamos hablando que es un útero o un órgano o condiciones pélvicas que muy seguramente están presentando una inflamación anormal. Y esta inflamación puede ser también la evidencia de que hay niveles de intoxicación o de bioacumulación de toxinas importantes desde hace un buen tiempo de su vida. Las tres partes del útero se pueden ver en esta imagen. La parte más externa, que es el perimetrio, es un músculo completo, es una parte más bien completamente lisa. La parte interna, que es de un color mucho más vivo, el color rojo intermedio, es una parte muscular que se llama miometrio. Y la parte interna, que es una mucosa, es de color mucho más oscuro. En realidad tiene unos 3 centímetros por unos 4 centímetros de dimensión. Ese es el endometrio que se va a descamar. Y en realidad ni siquiera se descama de total. Hay una buena parte que se reabsorbe. Entonces, en general, si se fijan, es un espacio demasiado pequeño para que podamos pensar que pueda llenar toallas y toallas y toallas o tampones y tampones y tampones. En realidad, muchas veces en estos casos, lo que está sucediendo es que hay una lesión más allá de solamente la descamación del endometrio. Acá se los presento de otra manera. En la parte superior derecha van a encontrar una imagen que tiene 3 colores o 3 dimensiones. La parte beige o café es el tejido del útero, es parte de lo que da la continuación al miometrio, a la parte muscular. Lo rosa, que es esta parte superior, ese es el tejido del endometrio y cuando se descama o se va despegando del epitelio, pues va a generar una microruptura de los vasitos y generando microburbujas. Unas 10 microburbujas generan una gota. Acá está el endometrio de manera expulsiva. Va a pasar a través del cervix, permitiendo que logre llegar a la vagina y que lo podamos expulsar a través de la vulva. Cuando lo podemos expulsar de maneras atróficas, o sea, súper pedacitos, súper chiquititos, o podemos incluso arrojarlo de manera entera. Pero si no tenemos consideración y dimensión de que esto está sucediendo, pues muy probablemente también, en primero nos podemos asustar muchísimo y en segunda probablemente pensemos que son coágulos en lugar de tejido. El útero, justo como les decía, tiene consideraciones musculares muy importantes y por tanto entonces hacer movimiento uterino es base de la salud y de la higiene o del sostener la estabilidad de la salud a lo largo del tiempo de nuestra vida para el útero. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues uno con actividad física, pero específicamente, que es realmente la única actividad que nos va a asegurar que el útero esté saludable, es la actividad pélvica y la actividad uterina. Aquí les pongo un listado de algunas que, pues, a grosso modo van a ayudar a que se mueva el útero y la pelvis, pero específicamente el útero es un órgano de placer.
Por lo tanto, entonces tampoco tiene lógica que pueda generar dolor. Y si lo está generando, estamos hablando de que hay una atrofia orgánica que hay que atender porque es una evidencia subyacente. Puede haber una patología subyacente. El dolor es común, pero no es normal. Por lo tanto, entonces, algunos movimientos que van a relajar la retroversión de la pelvis, específicamente de la cadera y del coxis, puede ayudarnos bastante a hacer un proceso de estimular el útero en cuanto a la segregación de las hormonas de relaxina. Otros serían movimientos que podemos hacer a lo largo del día, que van a ayudarnos a reestabilizar el espacio y también a reacomodar los órganos, sobre todo si normalmente estamos sentados en ángulos de 90 grados, que realmente no son muy saludables, por eso también generan bastantes problemas vasculares a las piernas, al generar hemorroides o también al tensar demasiado la espalda porque no es una posición que sea bastante adecuada para sostenerla mucho tiempo. Por lo tanto, entonces ahorita, sobre todo si utilizan mucho escritorio, pues sería importante que también le den un reacomodo a sus órganos al inicio de su jornada en el día y también al finalizarla. Otro sería el estimular directamente el útero, aunque manualmente es un poco complicado porque realmente las únicas formas de poder hacerlo con las manos sería bimanual, que es una forma de manipulación que normalmente se hace en actividades ginecológicas y es una mano dentro de vagina y otra mano por fuera en el espacio pélvico para poder hacer un masaje bimanual al útero. La mayoría de las personas podríamos hacer masajes uterinos a través de la masturbación, que no solamente va a segregar que el eje hipotálamo hipófisis ovarios se estimule para que también estimule el útero, sino que también lo que va a hacer es ayudar a relajar, tensar y flexibilizar los tejidos. Piensen, por ejemplo, en la respuesta sexual humana. Aquí les pongo el ejemplo de una mujer multípara que está arriba y una mujer nurípara que está abajo. Cuando tenemos una respuesta sexual, sobre todo al llegar al orgasmo, se darán cuenta que hay un proceso dilatante en la vagina que es bastante importante, no solamente a nivel placer, sino también a nivel fisiológico. Este proceso no solamente estimula y rehabilita las condiciones de flexibilidad de la vagina, sino también del cervix y del útero, y por tanto de todos los órganos circunscritos alrededor de la estructura útero-vulvar. Por lo tanto, la masturbación, y específicamente la masturbación que llega a orgasmo, es importantísimo para nuestra salud desde nuestras primeras menstruaciones e incluso antes. Por lo tanto, se darán cuenta que es un tema que está catalogado incluso como tabú. No solamente el hablar de la sexualidad, sino también de la sexualidad menstrual. Por eso también hay un prejuicio bastante importante sobre que cuando hay menstruación no somos sexuales, cuando realmente es un momento muy adecuado no solamente para fomentar gozo y placer, sino también para entender por qué es importante y para saber cómo estimularlo. Y puede ser desde tener relaciones sexuales hasta presentar masturbación o hacer actividades que nos ayuden a segregar hormonas muy parecidas a estos dos momentos. La actividad o la higiene postural también puede ayudar bastante. El saber sentarnos de manera adecuada evidentemente puede ayudar bastante, sobre todo si ustedes están viendo ahorita esta imagen y se reacomodaron. Esa es una evidencia de que normalmente no están pensando mucho en su postura. Y esta postura, claro que tiene que ver con también cómo está colocado el útero y qué tanto todo el tiempo le estamos ayudando a funcionar de la manera adecuada sin aplastarlo, o qué tanto le estamos haciendo más difícil la tarea y la faena. Una evidencia sería como cuando vamos a orinar y vamos a defecar. El ángulo va a ayudarnos también a darle soporte a los órganos internos, generando menos tensión y ayudando a propiciar que funcionen los esfínteres de la manera más adecuada. Entonces también la higiene postural tiene también que ver con cuando defecamos, cuando orinamos y cuando menstruamos. Cuando estamos menstruando, también evidentemente el orinar y defecar o cambiar las estrategias, sobre todo intravaginales, como copas menstruales, discos menstruales, tampones, en estas posiciones adecuadas va a ayudar muchísimo a que la experiencia menstrual sea muchísimo más satisfactoria. El saber estimular las glándulas también puede ayudar bastante. Nosotras, realmente las glándulas, igual, es difícil hacerlo manualmente, aunque también existen masajes bimanuales para poder estimular las glándulas. Podemos estimular parte de los órganos diana que están vinculados a las glándulas. La estimulación de mamas es una gran estrategia. Otra sería la oralidad y otra sería la forma vaginal. Y déjenme brinco a este. Ajá.
La alimentación sería otra. Piensen que es súper común que hayan escuchado esta idea de es que hay que alimentarnos bien y hay que alimentarnos de manera saludable. Más allá de lo que se considera una dieta saludable, y eso también depende de la cultura en donde vivamos o de las influencias mercadológicas que tengamos alrededor de nosotras, hay condiciones que es importante considerar. La comida, específicamente los alimentos y específicamente las semillas, tienen influencias hormonales. Quiere decir que son impulsoras tanto de estrógenos como de progesterona todo el tiempo e incluso de testosterona. Por lo tanto, entonces es importante saber en qué momento o en qué fases estamos teniendo consumo de alimentos, plantas y semillas que estén haciendo influencias estrogénicas o de progesterona dentro de nuestro cuerpo. Si sabemos entenderlas, encontramos cuáles son las más cercanas a nosotros. Acá les pongo 4 ejemplos, como la linaza, la calabaza, el girasol y el ajonjolí. Podemos entender cuáles son los más adecuados para consumirlos, en qué momentos, porque son los momentos en los que estamos más receptivas a que tengamos esos impulsores de hormonas en nuestro cuerpo, y aparte porque esa es justamente la idea de la fase en la que estamos. De menstruación a ovulación, vamos a poder estar consumiendo impulsores de estrógeno, como la linaza y la calabaza, y de la ovulación a la menstruación necesitamos impulsores de progesterona, como el girasol y el ajonjolí. Son solamente 4 ejemplos de millones que pueden encontrar dentro de su dieta alimenticia. Y por último, las estrategias. El que utilizamos para menstruar tiene todo que ver también sobre nuestra salud y evidentemente también sobre pues las condiciones que tenemos alrededor de nuestra salud y pues de hasta incluso las políticas públicas con las que convivimos todo el tiempo. La desigualdad de la menstruación también tiene mucho que ver sobre las estrategias que utilizamos. Podemos hablar que hay estrategias que están completamente vinculadas a que la desigualdad menstrual sigue existiendo, y hay estrategias que pueden ayudar a hacerle frente a esta desigualdad porque son muchísimo más sostenibles, tienen un pensamiento más crítico, hay una evidencia sobre el que mejoran la salud en muchos términos, y en tercera, ayudan a la condición cultural, económica de las usuarias. No es tan ilógico pensar que hay muchas culturas que están imbricadas al hablar de la menstruación. Piensen, por ejemplo, en la cultura de la vestimenta. Antes del uso de estrategias menstruales que iban pegadas a la vulva, porque antes de estas existieron muchísimas otras, se crearon la ropa interior pegada al cuerpo, los calzones específicamente. Previo a esto, no se utilizaban ropa pegada al cuerpo, porque básicamente utilizábamos faldas, faldones, fondillos, enaguas, que no tenían contacto directo con la vulva y que no sostenían ninguna estrategia. Al crecer el proceso capital y al necesitar una estrategia que sostuviera estas estrategias, como las toallas desechables, se necesitaron entonces crear también vestimenta que pudiera ayudar a sostenerlas, como los calzones pegados al cuerpo, que tienen un puente, y este puente que va pegado a la vulva ayuda a sostener estas estrategias. Por lo tanto, entonces, pensemos que no todas las culturas ni en todos los países, por ejemplo, hay acceso a ropa interior. Y por lo tanto, el tener estas estrategias menstruales no necesariamente significa que las puedan utilizar de la manera más adecuada. Otra es también que por sus mismas condiciones, que ya no son como las originales de los 1900, sino más bien son estrategias que tienen esta misma base o esta misma lógica con materiales más nuevos y materiales sobre todo mucho más baratos, no necesariamente generan la misma experiencia. En principios de siglo lo que se utilizaban eran algodón directamente. Y estos nudos de algodón o estas cajas de algodón que venían colapsadas, sobre todo prensadas, tú ya decidías qué tantas vueltas querías ponerle o si querías utilizar todo el tabique completo. Estas, que son mucho más modernas, en realidad lo que utilizan son pulpas de papel. Y estas pulpas de papel y polímeros lo que generan es un proceso coagulante. Quiere decir que está gelificado. Por lo tanto, entonces también estamos asimilando por la convivencia pegada a la vulva y pegada a la mucosa, por contacto con la piel, estamos también reasimilando parte de los componentes que tienen estos productos. Fragancias, neutralizantes, color, evidentemente, aunque tengan que les gusta manzanilla, la manzanilla ni es de color verde neón, ni huele a lo que dice la caja, ni genera la irritación y la inflamación que generaría el contacto con una flor de manzanilla.
evidentemente es una emulación. Y esta emulación no significa que contenga realmente manzanilla. Tiene adhesivos. Piensen que si nos consideramos que es peligroso poner o respirar pegamento a través de la nariz y la boca, bueno, entonces, ¿por qué la ponemos en otra mucosa como la vulva, ¿no? Tiene una capa de plástico. Esta capa de plástico, como todos los demás plásticos, solamente podemos hacer pues sí, una predicción de cuánto tiempo aproximadamente duraría su proceso de degradación, que realmente no es degradación, sino más bien solo se va a convertir en microplásticos, y esto va a ser de 200 a 500 años. Pensemos que las primeras empezaron en 1900. Quiere decir que ni siquiera la primer toalla existente en el mundo se ha biodegradado. Y muy probablemente tampoco lo haga en ningún momento, solamente se va a volver un microplástico que va a llegar a mantos acuíferos, lo van a consumir otros animales, y por cadena alimenticia eventualmente va a volver a regresar a nosotros, ya sea en el mismo animal o en otros tipos de filtros como en el agua purificada. También hay evidencia sobre lo que genera a nivel pH, lo mismo que les comentaba al principio. En México hay una revista que se llama Revista del Consumidor, que básicamente en cada una de sus emisiones a lo que se dedica es hacer una revisión de varios productos que están en el mercado para el consumidor y poder evidenciar si realmente hacen lo que dice la caja que hacen, y en segunda, realmente de qué están hechos. La revista del consumidor de marzo del 2020, que así las pueden encontrar en la web, van a encontrar una conclusión y recomendaciones generales sobre 20 marcas que revisaron en México de toallas desechables y de tampones. Y la más interesante o la más importante es justamente la de nivel de acidez. Se las trato de extender a ver si la alcanzan a leer, si no se los leo. Dice, nivel de acidez o de pH. Las toallas presentaron un pH entre 5.61 a 7.97 unidades. Considera que valores menores a 7 significa que son sustancias o materiales ácidos, y si es mayor a 7 se consideran alcalinos. Si la toalla sanitaria que has seleccionado te genera dermatitis o purito provocado por las bacterias y no por la fricción o por las rosaduras, puedes escoger conforme a la tabla de resultados una de menos alcalinidad y probar si estas molestias desaparecen. Quiere decir que literalmente todas las marcas que revisaron presentaban niveles de acidez y de pH que no son adecuados para tener consideración cercana a las mucosas. La mucosa vaginal en específico necesita un pH entre 4, 4.2, 4.5 cuando más, en una mujer en una etapa fértil o cíclica. Antes de esta etapa, cuando son niñas, tiene otro nivel, cuando estamos embarazadas tiene otro nivel, cuando estamos lactando tiene otro nivel, y cuando estamos en menopausia tiene otro nivel. Quiere decir que ninguna de las marcas dentro del mercado, por lo menos en México, es adecuada en cuanto a pH para tener un contacto con la mucosa. Sin embargo, eso es lo que genera los productos o subproductos que le ponen. Otra vez la fragancia, los neutralizantes, el color, los adhesivos y los coagulantes. Eso genera entonces un consumo circular. Quiere decir que un producto base como la toalla, va a hacer que se modifique el pH y que a partir de ese consumo o de esa convivencia necesitemos otro producto que solucione lo que generó como efecto secundario el primer producto, como una infección, como resequedad, como mal olor, como tendencia a infecciones y un larguísimo etcétera, que vuelve a ser un proceso de autoconsumo que no está regulado por una evidencia médica y que tampoco está formulado para salud de la usuaria, sino más bien para el beneficio capital de la compañía que lo está produciendo. Otros serían también los vínculos, que son bastante perversos. Piensen en un Walmart en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un contrato multimillonario con marcas específicas como Hershey's, en donde les obliga a que todos sus racks de productos menstruales, toallas, tampones, copas menstruales, tenga al lado un rack de productos de chocolate, porque está asociado culturalmente a que el chocolate es un producto no solamente adecuado, sino benéfico cuando estamos menstruando. El problema es que estos productos ya no son chocolate, ni siquiera tienen bases de cacao, tienen bases de mantecas vegetales que son ultra refinadas, que generan una inflamación hepática, que van a ser muy difícil el proceso metabólico, haciendo más resistencia a la insulina y por tanto generando más dolor. Entonces, muchas veces, muchísimas usuarias no solamente compran los productos menstruales que no están asociados a salud, que generan deterioro, y que también compran otros productos que empeoran el proceso menstrual.
De hecho, si nosotros hiciéramos como una radiografía de los productos, pues vamos a encontrar muchos otros subproductos químicos que son bastante importantes y que si los viéramos de manera aislada, no, obviamente ni siquiera los consumiríamos ni tampoco los pondremos en la piel y mucho menos lo pondremos cercano a las mucosas. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo a la cercanía del consumo de estos productos. Varias horas al día, varios días al ciclo, 12 a 10 ciclos al año, 35 a 45 años de la vida. De hecho, si ustedes, por ejemplo, como un simple ejercicio visual queman una toalla, se darán cuenta que tiene una carbonización muy parecida a cualquier otro plástico, generando un desprendimiento de otros subproductos como el cloruro, como la acetona, como el cloroformo, haciendo una anestesia del tejido. Otro sería los tampones. Los tampones son un poco peor porque realmente no tiene una pulpa de papel, no es tan fácil de hacer un proceso de degradación. Estos generalmente son hilos de rayón, que son hilos de plástico literalmente. Y estos hilos de plástico, al estar comprimidos en el tubo del tampón, y al meterse de manera forzada y seca a la cavidad vaginal cuando es una mucosa viva y mojada, o sea, sin lubricación adecuada, pueden generar microcortes. Estos microcortes son puertas de entrada para infecciones y específicamente por tasa poblacional, el más común es una que se llama Staphylococcus, es una bacteria, Staphylococcus aureus, que genera síndrome de shock tóxico. El problema del síndrome de shock tóxico no es literalmente el adquirir la bacteria, sino lo que genera dentro del sistema inmunológico, que es hacer una alteración sobre la coagulación, genera coagulación anormal en el torrente sanguíneo, y esta coagulación anormal se puede anidar o quedar atorada en una extremidad, si bien nos va, y generar gangrenación para después tener que amputarse, o por eso el 50% que la adquiere puede tener condiciones de mortandad, que este coágulo viaje al corazón o llegue al cerebro generando un accidente cardiovascular. También justamente como está asociado a que es un desecho y que no queremos tener contacto con él, generan mucha despersonalización sobre los productos que utilizamos. Y muchísimas mujeres simplemente llegan, abren el tampón y lo empujan en la cavidad vaginal sin revisarlo, considerando que, acuérdense que es un elemento ultra absorbente y al ser absorbente pues también va a absorber humedad ambiental. Entonces, si se fijan, ni las toallas ni los tampones vienen cerrados de manera hermética, por lo tanto, entonces tampoco son estériles, tienen un bagaje de bacterias, ya sea propios de la producción o que han recogido del ambiente al estar en el estante meses o años antes de ser comprados por los usuarios. Lo mismo que sus aplicadores, que generalmente son de plástico, que aparte que pueden generar microcortes vaginales, también van a generar una huella o un impacto ambiental importante. Y como opciones, les pondré algunas. Evidentemente existen más, pero por uso de tiempo solamente me voy a limitar a 4. Una sería las toallas de algodón o las toallas de tela. La diferencia es que unas las podemos rehacer de ropa que estamos utilizando. El problema es que la ropa vieja o la ropa ya utilizada puede tener un bagaje de bacterias anidado dentro del tejido, sobre todo si no son tejidos naturales, y por lo tanto tampoco serían opciones tan saludables. Lo más adecuado sería utilizar algodón orgánico que esté certificado, y para esto existen varios formatos o protocolos certificadores a nivel internacional. El más conocido es el Ecotech, y el Ecotech lo que hace es que certifica que las telas que se van a utilizar, ya sea que las hagas tú de manera artesanal y compres la tela de manera directa o las compres en compañías que ya estén certificadas, te asegure que son productos saludables y sustentables, no solamente en cuanto al mercado económico, sino también en cuanto a lo que el producto te está dando, que no se mueva, que no se rompa, que no se dañe, que no haga una recaptación de bacterias, que sea fresco, que se seque y sobre todo que sea estable en cuanto a la generación de otro tipo de fluidos, ¿no? O sea, que no genere patologías. Estas normalmente tienen un botón o un sachet, se embarazan al puente de la pantaleta, y su limpieza en realidad entre más básica es mucho mejor para no dañar el tejido y para no remover estas condiciones de certificación. El remojo de agua fría sería lo más conveniente porque si la metemos en agua caliente solamente vamos a cocinar las enzimas y la mancha se va a fijar. Que hay que tener cuidado con la idea o la asociación de que es un símil la mancha con la limpieza. El que esté manchada no significa que esté sucia, solamente está pigmentada. Podemos utilizar detergentes biodegradables a base de bicarbonato o simplemente bicarbonato y vinagre para hacer una deodorización y una higienización esterilizante y secarlas a sol.
Les pongo mi ejemplo, que yo normalmente tengo condiciones hemorrágicas y yo utilizo solamente tallas grandes, que son, acá le llamamos nocturnas, que yo utilizo 3 piezas y cuando me las quito, las remojo en agua fría con vinagre y bicarbonato, las dejo en remojo, realmente el remojo hace que suelte el fluido y ese fluido se puede incluso compostear en plantas. Su vida útil puede durar entre 3 a 5 años, eso depende mucho de los cuidados, pero también depende mucho de la condición de la usuaria. No es lo mismo una usuaria que tiene diabetes cuando ya hay un nivel de acidificación dentro de su proceso metabólico y evidentemente también en su menstruación va a acidificar y romper los tejidos de la toalla mucho más rápido a una mujer que consume, por ejemplo, proteína para ir al gimnasio o una mujer que lleva una alimentación vegana. Cada una va a tener diferentes tipos de cargas en sus fluidos y por lo tanto también va a verse una diferencia no solamente en la toalla, sino también lo pueden ver también en la ropa. Otra opción serían los animales. Los tampones de esponja marina, pues son esponjas marinas, que son animalitos marinos. En este caso no son salvajes, generalmente son huevecillos que se llevan a lugares de crianza controlada y se les deja crecer a 3 tamaños, chico, mediano y grande. Se reutilizan igual que una toalla, pero estas se ponen en el introito vaginal, mojándose igual que cualquier otra esponja, se suaviza, se coloca en el interior de la cavidad vaginal, se retira con los dedos, se enjuaga con agua potable y se vuelve a utilizar. Y al final del ciclo, igual que en la toalla, se deodoriza y se esteriliza con agua, vinagre y bicarbonato. Se puede poner también un sesgo, que puede ser un hilito, tanto un hilito o un listón de material quirúrgico para no hacer una propagación de bacterias. Cuando hay muchísima ansiedad de que pueda subir a algún lugar inesperado, cuando realmente si han tenido una buena auscultación con su dedo, se darán cuenta que generalmente la cavidad vaginal en estado refractario mide lo que mide más o menos su índice. Vaya, no llega hasta la garganta, pero si aún así tienen mucha ansiedad, pueden poner un hilo guía. Y otra opción podrían ser los calzones menstruales. Los calzones menstruales también tienen que estar certificados con tecnologías Ecotech o similares en sus lugares cercanos. Y estas tecnologías, pues lo que van a hacer es hacer una captación del fluido, encerrarlos dentro de su tejido, igual que la toalla, y después poder soltarlos al contacto con el agua. E igual que la toalla, igual que la esponja, se tienen que deodorizar con jabón biodegradable de base de bicarbonato o bicarbonato vinagre y asoleadas. Y por último, la copa menstrual. La copa menstrual podría parecerles la más novedosa, la más tecnológica o la más nueva, pero en realidad es una estrategia de muchos años. Existe desde 1870, pero la primera patente es de 1937. Esta primera patente la hizo una inventora americana que se llama Lona Charman. Lona también hizo otros inventos y aparte era actriz. Pero evidentemente en su momento, en el 37, pues la tecnología no estaba mucho de su lado porque hizo lo que pudo con lo que tenía y lo que tenía era caucho. El problema es que el caucho es un material que puede ser bastante vinculante a generar alergias. Por eso las tecnologías actuales, los materiales que se utilizan en este momento tienen que ser con cualidades hipoalergénicas y sobre todo quirúrgicas. En realidad los únicos que están vigentes y recomendados desde los protocolos internacionales, sobre todo la FDA, son el elastómero termomédico, como las copas de color que ven en la parte inferior, o el sílice, que es un mineral, que es una arena básicamente, y de la misma que también se deriva, por ejemplo, los vidrios, que en este caso aparte es de una forma flexible. Y este sílice es biodegradable. Los elastómeros termomédicos al venir de petróleo evidentemente no son biodegradables, pero son de largo uso. Son para 3 a 5 años y los sílices pueden ser de 5 a 10 años de utilización. También hay que tener cuidado porque como todo, si no está certificada, puede que estemos utilizando una copia o productos de piratería, que eso es muy común en Latinoamérica. Específicamente en México tenemos incluso una veda sanitaria bastante importante que pues hace muy complicado que las mujeres otra vez tengan un acceso adecuado y justo sin generar estas condiciones de, pues, de desigualdad ante su consumo.
lo que genera entonces que sea más difícil que podamos consumir las copas que son originales, certificadas y saludables, y hacer mucho más sencillo el que este tipo de productos que son peligrosos y que son tóxicos se puedan vender fácilmente, incluso hasta en catálogos que son de venta libre para las personas. Esta imagen que tienen a la esquina inferior izquierda es una imagen de un catálogo de venta libre que cualquier persona lo puede comprar a un bajísimo precio, menos de un décimo de lo que cuesta una copa original, y con una variedad importante dentro del mercado, generando desde cortes por sus rebabas hasta infecciones importantes o hematomas en el cervix, copiando los modelos originales de marcas certificadas. Aquí les pongo dos ejemplos: la Super Jane de Estados Unidos y la Skunny Cup de Estados Unidos. Las versiones que tienen a un lado son sus versiones piratas. Básicamente copian el molde, pero con materiales que son bastante peligrosos y que son plásticos directos que generalmente suelen soltar parte de su material dentro de la vagina y evidentemente yendo a también al torrente sanguíneo, generando otro tipo de problemas también vasculares. La copa menstrual se utiliza de manera intravaginal, por lo mismo entonces hay que entender que la vagina, aunque muchos la tengan, no necesariamente la van a tener del mismo tamaño. Por lo tanto, entonces hay tallas. Hay tallas, hay modelos, hay tonicidades y hay adecuaciones para poder utilizarla. Entonces, es importante ser asesoradas por una asesora certificada de cada una de las marcas certificadas de copas menstruales. Y como un bono, esta no es una estrategia, esta más bien es una práctica, sería el sangrado libre. El sangrado libre podría parecer que es algo como súper escatológico, pensando que vas a hacer un chorreadero y un manchadero por todos lados, porque pareciera que solo el hecho de no utilizar nada te va a hacer mucho más cercana a que tengas accidentes, pero en realidad el sangrado libre es, más bien se ve así. Es una contención, no es que te aguantes, sino más bien es saber en qué momento vas a tener una descarga. La mayoría de las personas menstruantes pueden recordar cuando van a tener un bajón, que es básicamente que estás haciendo otra actividad, sobre todo de manera como más tranquila, más pausada, y al hacer un esfuerzo como estornudar o levantarte, puedes sentir que el cervix abre y genera una descarga. Bueno, justamente ese es el sangrado libre. Todas las personas lo presentamos, pero gestionarlo solamente necesita un poco de entrenamiento para poder lograrlo y para poder ir a desahogar al baño antes de que suceda justamente esta descarga que va a ser el cervix cuando el útero ya está lleno. La sangre menstrual no solamente sirve para menstruar, sino también puede tener algunos otros usos que pueden ser desde pigmentos, como la pintura menstrual, hasta reutilización en cuanto a abonos menstruales, como alimentos personalizados, a siembras menstruales y a rituales, que eso también tiene mucho que ver con la influencia holística o el entendimiento holístico del sagrado femenino, que manejan muy bien los conceptos de carpas rojas, así los pueden buscar en internet y pueden incluso encontrar muy probablemente carpas rojas cercanas a ustedes también. Y obviamente la resimilación capilar, que esto, más allá de si es algo adecuado o saludable, es importante entender bajo qué condiciones podría ser adecuado o saludable. Evidentemente, si yo he pasado por una infección, presento una condición crónico-degenerativa o tengo una infección de transmisión sexual, no es la situación más adecuada. O si mi piel tiene problemas para hacer la recaptación del pH que estoy arrojando por mi flujo. Si yo tengo un flujo alterado de pH, evidentemente tampoco es la mejor idea ponerlo en la cara. O si tengo proliferación de bacterias que tengan tendencia a ser patológicas, tampoco sería una muy buena idea. Entonces, eso es importante, que no es para todas y no es que sea no para todas simplemente porque es algo que es malo, sino más bien es algo que tiene que ser desde un conocimiento profundo de en qué condiciones estamos y cuándo sería más adecuado para nosotras. Y yo con esto daría por finalizado la aportación que les quería dar el día de hoy. Evidentemente se darán cuenta que traté de hacerlo lo más rápido posible porque es un tema muy, muy profundo. De hecho, este que les estoy presentando es un breviario del concepto que yo trabajo, que es un taller extendido de 3 horas y media, pero por uso de tiempo, pues traté de hacerlo lo más rápido posible. Y les dejo también mi contacto. Ahí tienen mi WhatsApp, también tienen el contacto donde me pueden encontrar en redes sociales y el correo. Les dejo el WhatsApp sobre todo por si tienen alguna duda, que sientan que no se sienten en la confianza o en la tranquilidad de poder colocarlo en el chat aquí,
o de preguntarlo en frente de las demás, también pueden hacérmelo llegar a través del chat para poder tratar de darle solución. Muchas gracias. Bueno, gracias Joy por la ponencia de hoy. Ya está de verdad muy interactiva y creo que todos hemos salido con algo aprendiendo nuevo de este tema. No sé si los chicos por la plataforma tengan alguna pregunta. Creo que esperamos un minuto para Claro. ver si alguien responde. Sí, claro. Igual también, si alguien quiere hacérmelo llegar por WhatsApp, aquí lo tengo a la mano. Sí, chicos, vayan preguntando mientras que esperamos un ratito. Aquí ya me llegó uno, se los leo. Dice, hola, me parece sumamente interesante, de verdad estoy que me explota la cabeza con todo lo que nos has dicho. No alcanzo ni siquiera a escribir a la rapidez que necesito todo lo que estoy pensando en este momento. Me acaban de llegar muchas ideas sobre todo lo que me faltó tal vez en mi historia o en mi formación, pero te agradezco infinitamente todo lo que nos has compartido. Creo que esto es algo muy importante, debería de estar dentro de todas las currículas profesionales. Agradezco mucho tu aporte y mi pregunta específicamente es, si yo ya me di cuenta, por lo que acabas de decir, que estoy utilizando una copa pirata, una copa pirata. ¿Qué es lo que podría hacer en este momento? Bueno, en realidad yo lo que te podría recomendar es que si ya estás segura que estás utilizando una copa pirata, de hecho si todavía tienes duda, puedes literal escribirme a la página o puedes mandarme un WhatsApp con la imagen o de dónde la compraste, el link sobre todo, y ayudarte a rectificar si sí es una copa pirata o estás corriendo riesgo al utilizarla. Pero en realidad si ya estás segura que es una copa pirata, lo más aconsejable es que ya no la uses. Eh, muy probablemente si en este momento todavía no has sentido algún efecto colateral de su uso, eso es maravilloso, pero eso no significa que no se esté generando resistencia en la toxicidad, que puede ser desde inflamación, cólicos, infecciones recurrentes, mayor flujo, una estimulación evidente de mucosa, que puedas estar asociando a que es parte de tu ciclo cuando realmente no lo es. Entonces eso es importante, que si ya estás segura o te acabas de dar cuenta, trates de ya no utilizarla y por favor reportar a quien la está vendiendo porque evidentemente pues está haciendo un abuso de las condiciones hacia las usuarias, ¿no? Muy probablemente están llegando a esta vendedora o a esta distribuidora pues con toda la esperanza de que le está dando una estrategia que es para su bienestar cuando realmente no lo está haciendo. Entonces, si todavía tienes dudas, escríbeme y si ya estás segura, quita el uso y es mejor que brinques a una certificada. Y sobre todo, y eso también es importante, si ustedes ya están utilizando alguna estrategia reusable y ya pasaron por el periodo de desintoxicación de los desechables, que esta sucede de 3 a 6 meses después de que dejamos de utilizarlos, es importante que no vuelvan a su uso. Esto es como dejar de beber y estar abstemia que les gusta por 3, 6 meses y volver a tomar. Eso va a generar un grado de intoxicación hepática mayor incluso que cuando todavía tomaban. Porque su cuerpo ya se empezó a desintoxicar y entonces está mucho menos resistente a la toxina que le están dando o proveyendo. Entonces, los desechables es lo mismo. Si ustedes ya los dejaron y por algún accidente pierden su copa, no tienen sus toallas a la mano, están en una situación de emergencia, es preferible mejor hacer sangrado libre o utilizar alguna estrategia de tela, un pedacito de toalla, una franela, un calcetín, etcétera. El chiste es no volver a tener contacto porque sí pueden generar una infección o pueden generar pues desde dermatitis simple hasta alguna condición patológica importante. Y acá me llegó otro que dice, me siento muy impactada con lo que estás diciendo, creo que esto es muy importante. No sé si esto se podría considerar como una negligencia médica, porque mi médico me dijo que el utilizar el anticonceptivo era para regular mi ciclo y lo que me estás diciendo es que no hay ciclo. Sí, realmente sí. Realmente no te podría decir, me agarras en curva en cuanto a si es o no negligencia, pero evidentemente si es una falta de ética profesional el no hacer una explicación real sobre lo que está generando el fármaco que te están dando. Y por tanto, entonces, nuestra preocupación tan importante y tan insistente de que no se automediquen porque realmente es un fármaco y que, sobre todo si traen antecedentes, no sé, por ejemplo, cardiovasculares, y no lo están contemplando a que este fármaco puede ayudar a potencializar esas condiciones de antecedentes en su propia historia clínica,
puede generar otros problemas que no están a lo mejor tan dentro de su cotidianidad, pero sí son peligrosos, ¿no? Desde coagulaciones anormales hasta varices. Entonces sí, creo que esto es importante, que si te acabas de dar cuenta de esto y entiendes que tu médico no te dio la explicación y te sientes, pues eso, decepcionada de ese proceso, puedes, si consideras que tu médico tiene la apertura para poder hablarlo, llevarlo a la mesa y pedir una cita y pedir una explicación de que por qué no te explicó esto y que te explique realmente cómo está funcionando el fármaco, o pedir una segunda opinión con un especialista o un profesional de la salud mucho más empático a tener una práctica ética de explicártelo. No sé si ustedes tienen algún otro en el chat, porque no alcanzo a visualizarlo de acá. Y me llegó otro que dice, entonces, si el dolor no es, muchas gracias por tu plática, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, creo que esta es una noche en la que he aprendido más que en muchos años de estudio. Te voy a presentar a mi ginecólogo para que le des algunas clases. Muchas gracias. Digo, no es con esa intención, pero muchas gracias. Dice, entonces, el dolor, al no ser, si el dolor no es normal, entonces, cómo podemos hacer para que el dolor no exista dentro del ciclo? Bueno, es importante que entendamos que el dolor puede ser por varias razones. Una de ellas, evidentemente, es un proceso de intoxicación o de acumulación de toxinas, por ejemplo, por lo que utilizamos como desechables. Otro también podría ser por un proceso metabólico, o sea, que no estamos metabolizando de la manera adecuada, pues los procesos que están dentro de nuestro ciclo, que tenemos una condición que nos hace con más tendencia a generar histaminas y tenemos un ciclo vicioso con la histaminosis. Otra puede ser la acidificación del ciclo. Otra podría ser la sobreestrogenización, o la falta de buena metabolización de los estrógenos, que esta sucede a través del intestino en las mujeres. Y si no tenemos buenas digestiones y buenas obraciones, pues evidentemente vamos a presentar una sobreestrogenización o tendencia a sobreestrogenizarnos. Entonces, realmente creo que eso es bien importante, que si están presentando dolor, en principio no lo naturalicen, en segunda lo atiendan, y en tercera que captemos que esto es un proceso integral, no es solamente quitar los desechables y ya con eso asegurarnos que tenemos un ciclo saludable, ¿no? Es también revisar qué comemos, revisar cómo anda nuestra estabilidad emocional, cómo estamos en cuanto a nuestra segregación de hormonas, qué tanto tenemos higiene de sueño, si estamos generando buenos procesos metabólicos y no tenemos resistencia a la insulina, o sea, es un larguísimo etcétera que habría que tomar en consideración, porque no es tan simple como decir, bueno, es que estás teniendo dolor porque, no sé, comes muchas papitas. Bueno, probablemente las papitas tienen algo que ver, pero no es que solo las papitas sean el problema. Probablemente hay cosas subyacentes que no estamos entendiendo o no las alcanzamos a ver, y por eso el proceso es integral, que es no solamente el trabajo con el ginecólogo, también es con el endocrinólogo, con las asesoras menstruales, si es que las tienen cercanas, y si no, pueden escribirme para tratar de acercarlas a las más puntuales a ustedes, con asesores en psiconeuroinmunología, que es la especialidad específicamente sobre este tipo de perspectiva que les estoy compartiendo. Eh, Terapeutas sexuales, fisioterapeutas ginecológicos y médicos generales, ¿no? Y nutriólogos. Entonces, en realidad, son muchas especialidades que tienen que ver con el proceso, no es solamente la ginecología. La ginecología, evidentemente, nos ayuda mucho, sobre todo cuando hay condiciones aparte patológicas. O sea, ya estas situaciones se nos desbordaron y el cuerpo está evidenciando los efectos colaterales de esa falta de atención. Sí, como continuidad me pregunta que si entonces, entendiendo que se puede, mm, que hay intervención de varias especialidades, entonces se puede hacer tratamiento. Sí, claro, podemos tener tratamiento. Y de hecho, la idea, más que el tratamiento como en esta perspectiva del solucionar el problema como si fuera una enfermedad, más bien es entender que muy probablemente hay que tener una perspectiva sobre la salud más amplia, ¿no? O sea, la salud no es la ausencia de infecciones ni la ausencia de enfermedades. La salud tiene que ver con una estabilidad y que el cuerpo esté para resolver estos procesos que pueden llegar eventualmente.
Una persona saludable le va a ser mejor frente a una infección que una persona que jamás ha tenido una infección, por ejemplo, ¿no? O sea, el sistema inmunológico es importante trabajarlo y desarrollarlo, ¿no? Es una capacidad también del cuerpo. Dice, tenemos una pregunta. Moriama nos comenta, mi menstruación es muy dolorosa, expulso coágulos, me parece que parecen hígados de pollo, siempre ha sido así desde los 13 años, actualmente tengo 43, no veo el día en no seguir menstruando, ¿cómo puedo aliviarlo? Bueno, en primera hay que entender que no se va a solucionar al dejar de menstruar. De hecho, por triste perspectiva que te voy a dar, es que si estás teniendo estos problemas en este momento, siendo cíclica, cuando tu cuerpo puede resolverlos al tratar de tener un ciclo nuevo para poder solucionarlo, cuando se terminen los ciclos, en realidad vas a terminar con todas las secuelas de esa falta de estabilidad previa. Entonces, es una muy buena idea tratar de estabilizarte antes incluso de que llegues a climaterio y menopausia, porque el llegar en esas condiciones, básicamente llegar con deterioros. Entonces es importante tratar de estabilizarte antes de que llegues a perder los procesos cíclicos, porque entonces ya ahora sí el cuerpo no nos va a ayudar mucho. Y justamente por eso es que no se termina, porque si llegas con todas esas secuelas, evidentemente el climaterio, que realmente no es como el estado, la última menstruación es la menopausia y el estado posterior será el climaterio puede terminar con mucha más potencia a que generes otro tipo de patologías posteriores a este deterioro. Entonces, parte de aliviarlo, pues en principio es entender que no es una enfermedad, más bien es el resultado o la evidencia de que no estás llevando una salud en general integral y que hay que entender en cuántos frentes tenemos que hacerle literal frente. Alimenticia, metabólica, muscular, fisiológica, sexual, hormonal, gonadal, hay que entender el caso. Entonces, no es algo tan sencillo como tómate esto o toma este remedio o haz este ejercicio, sino más bien hay que estudiar el caso. Entonces, te pediría más bien que me escribas a la página o me escribas al correo o me escribas al WhatsApp para poder hacerte una consulta y poder revisar el caso completo y ver que cuántas especialidades es que necesitamos para atender tu caso y cómo podemos iniciar el protocolo de atención. Y sobre lo que me dices de los coágulos, es importante entender si realmente son coágulos o más bien lo que estás haciendo son procesos expulsivos de endometrio grueso. La forma más fácil de ubicar si son coágulos o es endometrio es que literal tomes el pedacito, lo pongas al chorro del agua y que veas si se deshace. Si se deshace por completo, solo era una aglomeración de células, glóbulos rojos, que era coágulo, pero si no se deshace y que genera solamente, queda el pellejito enjuagado, entonces es endometrio. Y no es lo mismo, no es el mismo tipo de atención expulsar coágulos a expulsar endometrio engrosado. Y acá me llegó otro. Dice, ¿qué pasa cuando se toma pastilla? Ajá, ¿qué pasa entonces si dices que los anticonceptivos hacen que no tengamos ciclo? Entonces, ¿qué pasa o qué sucede cuando tomamos una pastilla del día siguiente? Yo tuve que tomarla por una emergencia, no funcionó mi anticonceptivo general y ahora me preocupa el que no vuelva a ser regular. Bueno, hay que entender que justamente, digo, más allá de que sea del día siguiente, es un mecanismo de acción de emergencia, ¿no? Justamente los anticonceptivos de emergencia, las PAE, están hechas formuladas para atender una emergencia. Y en esta emergencia hay prioridades, ¿no? Entonces, la prioridad al utilizar un proceso de emergencia no es la estabilidad ni la salud posterior, es atender el momento y evitar la concepción. Entonces, por lo tanto, mucho de la salud puede quedar en un segundo plano. Depende también de la fase que hayamos tomado la PAE, va a generar una diferente influencia en nuestro cuerpo. Pero por cantidad hormonal, más o menos estaríamos hablando que una PAE es el equivalente a consumir 4 blisters de pastillas anticonceptivas de uso diario. Entonces, sí es una carga importante hormonal que va a generar justamente estos cambios porque obviamente es una emergencia. Por lo tanto, entonces, por eso tampoco es un anticonceptivo recomendado para que se utilice de manera frecuente o de manera, pues, arbitraria, ¿no? Si lo tomaste en una fase pre ovulatoria,
lo que va a hacer es impedir la ovulación y por lo tanto entonces va a desfasar el proceso ovulativo hasta que se vuelva a conformar un proceso folicular suficiente y vuelvas a ovular. Y a partir de esa ovulación se genere otro ciclo y que logres tener la descamación de endometrio y tener la menstruación. Si la tomaste durante la ovulación, no tiene mucha efectividad porque justamente ya no estamos evitando lo que queremos evitar y hay una gran posibilidad de que no sea efectiva, pero sí genere un desfase hormonal importante. Y si le tomaste posterior a la ovulación, lo que va a generar es el cierre del cervix y la creación de mucosa alrededor del cervix, generando un tampón importante y por lo mismo, entonces modificando también las condiciones de mucosa y de producción en las criptas cervicales. Entonces también va a generar una modificación del ciclo, pero también puede fomentar a que se estimule la descamación del endometrio ya existente. Entonces, depende de qué fase la tomaste, también va a darnos una perspectiva de qué podríamos esperar en cierto momento sobre lo que continúa de tu ciclo. Pero lo ideal es que vayas a asesoría con tu médico y que hagas una revisión general ginecológica con ultrasonido incluido para ver en qué condiciones está tu cuerpo en este momento y qué podríamos esperar para poder pensar que va a regularse y que va a volver a su proceso cíclico en un tiempo estimado. No sé si tengan alguna otra. Creo que llegó otra, pero no lo alcanzo a visualizar. Dice, Lourdes Espinosa nos dice, ¿qué complicaciones presenta una persona que tenga relaciones sexuales durante la menstruación? En realidad no debería de presentar ninguna complicación, ya que no es un momento específicamente que tenga cuidados especiales hacia la sexualidad. De hecho, puede fomentar a que pueda ser mucho más saludable, mucho más vasodilatante el proceso dentro de la cavidad vaginal, el cervix y el útero. Pero si hay condiciones de inflamación histaminosa o condiciones de inflamación uterina, es muy probable que puedan presentarse incomodidad o dolor, pero también hay que entender que sobre todo si no estamos utilizando un método de barrera, va a haber contacto con fluidos y al estar el cervix abierto puede haber mucho más potencialidad a tener una puerta abierta para posibles infecciones de transmisión sexual. Entonces, en realidad esas podrían ser algunas de las condiciones que podrían provocar problemas cuando estamos menstruando, pero por sí mismo el hecho de menstruar per se no genera problemas o no debería. Y no sé si tengan algún otro. Yo acá tengo otro, uno último. Dice, ¿una niña puede usar copa menstrual? Sí, una niña y de hecho cualquier persona puede utilizar una copa menstrual. En realidad no es algo condicionante a la edad. Piensen que para cuando algo sale del cuerpo como fluido vaginal o menstruación, en realidad pues ya no hay himen. Y ¿cómo se dice? Esta consideración sobre la virginidad en realidad es un concepto social sobre el cuerpo, es una estructura de control corporal o sexual sobre los cuerpos, pero fisiológicamente la apertura vaginal ya está desde las primeras infancias y justo así debe de ser porque es importante el poder tener una expulsión de los fluidos vaginales y cervicales para evitar la proliferación de bacterias o captación de flujo demasiado tiempo dentro del cuerpo. Entonces, en realidad no hay ningún problema a nivel fisiológico o no debería haber un problema fisiológico a menos de que exista un himen imperforado, que realmente más bien es una condición y que es importante atenderla con su médico para favorecer el que tenga un desarrollo adecuado de los tejidos a lo largo de su vida. Pero una niña desde su primer menstruación o en el momento en el que considere que se siente cómoda con la idea de hacer algo introductorio a su cavidad vaginal, tenga 8, 15, 20, 40, 50 años, es un momento adecuado. En realidad, esta idea de que es algo que puede ser traumático para las niñas, a veces incluso la evidencia lo que nos dice es que puede ser más traumático para las mujeres adultas que para las niñas, porque las niñas va a ser
conjunto a su proceso de crecimiento y control y aprendizaje sobre su cuerpo, y en las adultas puede estar completamente desfasado, chocando o teniendo conflicto con sus prejuicios o con el estigma que ha aprendido a través de esta cultura menstrual. Creo que ya son todos los que yo tengo. No sé si ustedes tengan algún otro más. Igual como quiera, si no es algo que se animen a preguntarlo ahorita, me pueden hacer llegar sus preguntas y se las contesto en diferido. No hay ningún problema. Creo que ya no hay más preguntas, me parece. Igual cualquier pregunta que tengan después se lo pueden mandar a Joy y estará gustosa de contestarle. De verdad también vamos a agradecerte porque estás aquí en la ponencia y de verdad muchas gracias. Esperamos tenerte aquí en otra oportunidad. Y bueno, chicos, ya para culminar, se les está pasando el post-test y van a tener 20 minutos para contestar. Tengan en cuenta que el post-test es válido para las personas que han hecho su pre-test también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.